Buenos días, de parte del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad. Nos complace presentar este evento, lanzamiento del informe Cuerpos y Resistencias que transgreden la pandemia, transmasculinidades y personas de género no binarias, AMAN, en el Perú. Para aquellas personas que no hablan español, los invitamos a ir abajo en la parte de interpretation. For those of you who do not speak Spanish, you can go to interpretation. We're going to have interpretation into Spanish and English and Spanish and Portuguese. Este evento está siendo transmitido también por Facebook Live en nuestro canal de Facebook Live del Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Bienvenidos. Para el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es un gusto poder estar aquí hoy con todos ustedes en la presentación de este informe. Los hombres trans, personas transmasculinos y transmasculines y personas no binarias son invisibilizadas en la región. En el Perú, aún los derechos de las personas trans no se reconocen, comenzando con las limitaciones que se tiene para acceder al derecho a la identidad, lo cual genera que no se puedan acceder a otros derechos fundamentales. Por otro lado, existen dos poblaciones aún más invisibles dentro de las identidades trans. Estas son las transmasculinidades y las personas de género no binarias asignadas mujeres al nacer, AMAN. Actualmente, las transmasculinidades y personas de género no binaria, AMAN, se mantienen fuera de las políticas públicas y del debate público en el Perú, pero también en otras partes de América Latina. Aún más, cuando se hace alguna referencia a ser trans, inmediatamente se le vincula a mujeres trans. Esto genera que las vivencias, historias y experiencias de vida no estén reflejadas en las políticas del Estado y en ciertas ocasiones tampoco dentro de la agenda del mismo movimiento LGBTI+. En este contexto, Raza e Igualdad consideró muy importante analizar la situación de hombres trans, personas transmasculinos y transmasculines y personas no binarias en el Perú y comenzar un diálogo con las organizaciones que luchan por visibilizar esta población y sus derechos. Como Organización Internacional de Derechos Humanos, Raza e Igualdad ha propuesto en este informe algunas recomendaciones para el Estado peruano, para los organismos internacionales de derechos humanos y para la sociedad civil, con el fin de fortalecer la protección de los derechos humanos de ese sector de la comunidad LGBTI más en el Perú. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Voy a comenzar con mi colega Zuleika Ribeira, que es oficial de programa del LGBTI para América Latina de Raza e Igualdad. Zuleika trabaja con defensores de derechos humanos en América Latina y fortaleciendo el apoyo de sus capacidades e incidencia para utilizar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Zuleika ha trabajado en varias organizaciones de derechos humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, el Due Process Law Foundation y Demos en Perú. Zuleika, tenés 7 minutos. Buenos días, muchas gracias Carlos. Primero que todo, yo quiero agradecer al equipo de investigación, a Santiago Balvin, a Litú Azán y a Denise Castillo, al igual a todas las organizaciones que hicieron que este informe fuera posible, como Transman Perú, Diversidades Transmasculinas, Fraternidad Transmasculina Perú, Resistencia Transmasculina Perú, Transistiendo Perú y Fuerza No Binaria. Sin ustedes este informe, la realidad es que no hubiera sido posible, y es por esto que también el informe contiene un capítulo hacia el final en donde se resaltan estas organizaciones y todo el trabajo que vienen haciendo también desde parte de la sociedad civil para poder responder a las vulneraciones que se han evidenciado en este informe. Como mencionaba Carlos, en el Perú, al igual que en la región, existe una invisibilidad tanto dentro del movimiento LGBTI+, como en los países, para abordar políticas públicas específicas para esta población. En el actual contexto político del Perú hay una urgencia, muestra una urgencia de que se nombre a las personas trans, las personas transmasculinas y las personas de género no binario. El gobierno tiene una oportunidad de subsanar una deuda histórica y contribuir positivamente a que se creen políticas públicas para esta población. El informe está dividido en 6 capítulos que abordan temas como la discriminación y violencia, el acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a la vivencia, la crisis sanitaria generada por COVID-19 y sus efectos, al igual que la identidad de género. Yo me voy a enfocar en algunas conclusiones, de las mayores conclusiones y recomendaciones, y Santiago y Alitú, como autores del informe, van a profundizar un poco más sobre algunas de las cosas que iba a mencionar. Entre las mayores conclusiones del informe se encuentra que es indudable que han habido avances en materia de derechos LGBTI+ en el país.
pero no se ha tomado en cuenta las necesidades específicas de las personas trans masculinas y personas de género no binario en la formación de políticas públicas. Casi siempre que hablamos del movimiento LGBTI+, se ve como un grupo homogéneo, sin embargo, el mismo no lo es. Cuenta con identidades diferentes que tienen necesidades muy específicas y tienen sus propias luchas también. El informe buscó un poco entender cuáles son las vivencias de las personas trans masculinas y de género no binario en el Perú, y se encontró que en realidad una de las primeras afectaciones comienza en el núcleo familiar y que esto está causado por la falta de información y el estigma que está impuesto también por la sociedad. Por otra parte, el procedimiento para el cambio de nombre y o sexo en el Perú es a través de un proceso judicial, lo cual eso de por sí presenta un montón de obstáculos. Y en el caso de que se logre una sentencia favorable para el cambio de nombre y o sexo, se añaden muchas barreras, ya que las instituciones públicas y privadas dilatan o niegan los procedimientos administrativos para modificar los datos. Esto demuestra por qué es urgente que el Congreso apruebe una ley de identidad de género. Esto afecta a otros derechos, no solamente el derecho al nombre, sino afecta a derechos como el derecho al voto, el acceso a la educación y el empleo. Por ejemplo, hay muchas personas que se encuentran trabajando en espacios que no corresponden a su formación profesional, y algunas encuestadas resaltaron que al ser una persona trans, vieron cómo se influyó el proceso de contratación y en algunos casos hasta el clima laboral. En el ámbito educativo se encontró que era uno de los ámbitos más violentos, y una de las amenazas más recurrentes era la de la violencia sexual. Este tipo de violencia se da porque no se ven como si no cumplieran con los roles de género impuestos por una sociedad heteronormativa. En el segundo lugar, lo cual también es preocupante, se encontraron los espacios públicos y el hogar, que son espacios cotidianos donde las personas se forman socialmente y profesionalmente. En el caso del sector de la salud se evidencia una gran laguna en que ya hay un desconocimiento muy grande en los servidores de salud sobre las necesidades específicas de las personas trans masculinas y las personas de género no binario AMA. Casi todas las entrevistadas también expresaron que en materia de salud sexual y reproductiva han recibido una atención que ha sido desinformada, prejuiciosa y patologizante. En el caso del aborto, que el aborto terapéutico es legal en el Perú, acceder al mismo de por sí para una persona cis evidencia que hay varios obstáculos. En el caso de personas transmasculinas y personas de género no binario AMA, ni siquiera son consideradas en las políticas públicas que permiten el acceso al aborto terapéutico. Otro tema muy importante que resalta el informe es la violencia y la discriminación a la cual son sujetas esta población. Una de la mitad de las encuestadas expresaron que se enfrentan a la violencia frecuentemente o muy frecuentemente. Esto se añade que la pandemia ha tenido un impacto negativo y ha exacerbado la situación de esta población. Ninguna de las políticas públicas que implementado o ha implementado el Estado peruano a través de la pandemia ha tomado en cuenta a la población LGBTI+, y mucho menos a las personas transmasculinas y de género no binario AMA. Podemos recordarnos de hace un año ya cuando se implementó el pico y género y cómo eso desató un montón de detenciones arbitrarias y cómo también hubieron tratos degradantes por parte de agentes estatales durante las mismas. Muchas encuestadas también expresaron que se han sentido muy inseguras, ya que han visto cómo la situación de violencia y discriminación ha aumentado durante este periodo de la pandemia. Por otra parte, se han visto afectados los ingresos económicos, lo cual también afecta la estabilidad económica. Y muchas han regresado a núcleos familiares donde anteriormente habían sido violentados. Todo esto demuestra que es urgente que se pase una ley de identidad de género, de que se genere más conciencia sobre las personas transmasculinas y de género no binario en el país y se comience a nombrarles en las políticas públicas. Este reconocimiento es fundamental para poder evitar las múltiples barreras y afectaciones que tienen las personas trans y de género no binario y garantizar su plena ciudadanía. El informe contiene más de 15 recomendaciones dirigidas a diversos órganos del Estado y a mecanismos internacionales. Yo solamente me voy a enfocar en resaltar algunas. Como ya mencioné, es crucial que el Congreso apruebe una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre o sexo a través de un proceso que sea administrativo. El Estado debe de proteger el derecho a la salud también de esta población y debe generar protocolos de atención integral y acompañamiento hacia transmasculinidades y personas de género no binario AMA que no deseen continuar con un embarazo. Igualmente, es fundamental que el procedimiento del aborto terapéutico vigente considere a esta población. El Estado también debe considerar a las transmasculinidades y personas de género no binario AMA como población prioritaria para las políticas de protección social. El Ministerio de Educación debe implementar procedimientos que permitan el reconocimiento de la identidad de género y que aseguren un espacio que sea libre de discriminación y violencia.
competencia. El Estado también debe de asegurar que hayan cupos laborales para personas trans y de género no binario en entidades públicas. Y la Policía Nacional del Perú debe asegurar que la implementación del Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial respecto a las personas trans masculinas y de género no binario sea aplicado. De igual manera, es necesario promover capacitaciones que puedan formar a estos funcionarios sobre la discriminación por identidad de género y expresión de género no normativo. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pedimos que realice una visita oficial al Perú donde se promuevan encuentros tanto con la sociedad civil y el Estado para poder abordar la situación de transmasculinidades y personas de género no binario AMA. En el caso de los órganos de tratados, recomendamos que empiecen o que existe un eje de interseccionalidad en el que se toque esta problemática de transmasculinidades y de personas de género no binario AMA. Desde Raza e Igualdad, sinceramente, esperamos que este informe pueda contribuir a la lucha de las personas trans y de género no binario en el Perú. Para los y les activistas, hombres trans, personas transmasculinas y personas de género no binario, les queremos decir que este informe es por y para ustedes. Desde Raza e Igualdad nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de seguir apoyando y les escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zuleika. Efectivamente, me parece, yo honestamente cuando leí el informe, le dije a Zuleika que estaba muy, muy contento. Es uno de los informes más completos que yo he visto sobre la situación de las personas transmasculinas y personas no binarias en América Latina. Y de hecho, me parece que es muy importante poder divulgarlo en América Latina y les felicito realmente. En ese sentido, quisiera ahora presentar a dos personas que trabajaron, bueno, dos de las personas que trabajaron en la investigación, que van a hacer una presentación conjunta. Alitu Bazán Talavera, estudiante trans no binario de último año de la carrera de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus intereses actuales se centran en el estudio del espacio, las emociones, la virtualidad, la comunidad, el arte y la resistencia de las mujeres en su diversidad y de la comunidad LGBTI+ de América Latina. Su investigación más reciente se centra en el análisis de la inseguridad, las plataformas virtuales y las resistencias espacio-emocional dentro de la comunidad transmasculina y no binaria AMAN en el Perú. Asimismo, se desempeña como coordinadora del colectivo de investigación Acción Ser Transparentes, espacio que busca generar y divulgar información valiosa, rigurosa y pertinente que contribuya a la lucha de los derechos de la comunidad trans. Bienvenido. Y tenemos también a Santiago Balbín Gutiérrez, activista e investigador transmasculino y no binario, defensor de los derechos humanos de las personas trans, pertenece a la colectiva Rosa Rabiosa y a la coalición de Voces por la Equidad y la Paz, donde participa como actor social en el monitoreo de políticas públicas, avances y problemáticas sobre la situación de las personas transmasculinas y no binarias en el Perú. Es gestor y tallerista en actividades para el empoderamiento de transmasculinidades y sensibilización a funcionarios públicos y a la ciudadanía. Antes de darles la palabra, quisiera recordarles a todos las y les participantes que pueden ir colocando las preguntas para cualquiera de los panelistas en el chat para ir adelantando y luego después vamos a unir las preguntas para contestarlas. Muchísimas gracias. Entonces, Alitu y Santiago, estamos con ustedes. Muchas gracias por la presentación. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal a todas, todos y todes quienes nos acompañan aquí? Es un honor y un privilegio estar aquí con dos personas que admiro harto, que son Bruno, Santiago y Denise, que también está por ahí. Primero, antes que nada, quería agradecer la oportunidad a Raza e Igualdad y también visibilizar el hecho de que no siempre se apoyan investigadores en nuestra comunidad trans y no binaria, y qué importante es hacerlo, porque no solamente como personas de la disidencia no tenemos oportunidad ni acceso a estudios muchas veces. Entonces, sigamos reconstruyendo y desmantelando esta imagen de un investigador cisgénero y blanco. Muchas gracias por darnos este espacio. En esta oportunidad, quien les habla, Santiago Balbín y Denise Castillo, vamos a presentar el informe Cuerpos y Resistencias que transgreden la pandemia, transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en el Perú. Siguiente, por favor. Bueno, para hablarles un poco del objetivo y estructura. Siguiente. Esto lo hemos tratado de hacer con esfuerzos infinitos y tratando de apuntar a esta deuda histórica que nos tiene el Estado y también la academia en levantar información pertinente, representativa de nuestra comunidad.
Sobre todo, un objetivo principal fue evidenciar las afectaciones respecto al acceso y ejercicio de los derechos humanos, así como la discriminación y la violencia persistente a la cual están expuestos tanto transmasculinidades y personas de género no binario AMA. Además, también hicimos lo que es una acción memorial e histórica de lo que se ha estado gestando desde hace muchísimos años de parte de los colectivos y organizaciones base de transmasculinos y personas de género no binario. Situado esto en un contexto antes y después del COVID. Siguiente, por favor. Ya habiendo mencionado el objetivo, se continuará con dar lo que es la parte de la estructura. Primero presentaremos lo que es el objetivo que ya mencioné, los marcos normativos, la metodología, los resultados, el movimiento y al final las recomendaciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Respecto al marco normativo, sabemos que diferentes organizaciones internacionales evidencian la prevalencia de prácticas de exclusión y sanción en contra de identidades, expresiones, comportamientos, formas de querer y amar que difieren a las normas cis-heteronormativas, como podemos ver en estos textbooks. Sin embargo, estos estudios se hacen muy generales y de forma totalizadoras, en las que se generalizan las experiencias de esta comunidad y de esta población que son bastante diversas. Por todo ello, este estudio parte de darle visibilidad a dos grupos poblacionales que se encuentran invisibles en estos marcos normativos. Pese a que Perú, en 1924, despenalizó las relaciones entre parejas del mismo sexo, poco o nada se ha avanzado hasta entonces. Las personas continuamos siendo invisibilizadas, invisibilizados, violentados física y emocional, política y económicamente. Lo que podemos rescatar es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 al 2021, con el Decreto Supremo número 002-2018 JUS, en el que se menciona que las personas TILBG son parte de uno de los 13 grupos de especial protección. Siguiente, por favor. Pasaremos a la metodología. El estudio es un estudio exploratorio de alcance descriptivo y tiene un muestreo intencional. Debido a la falta también de lo que es data oficial, no se ha podido optar por un muestreo representativo, probabilístico. Sin embargo, en este estudio se han podido tener una muestra de 181 personas en total, gracias también al apoyo incondicional de los grupos y de las organizaciones clave en el desarrollo de este informe. Se han podido obtener la respuesta de 141 personas transmasculinas y transmasculinidades y 34 personas de género no binario. Como podemos ver, se ha realizado lo que es una estrategia de recolección mixta, en la que se ha realizado una revisión documentaria, un procesamiento de datos de lo que es la primera encuesta virtual para personas LGBTI llevado a cabo en el 2017, una aplicación de encuesta virtual autoaplicada, lo que son 8 entrevistas semiestructuradas y también se ha realizado una reconstrucción histórica y memorial de una línea de tiempo con los principales hitos, actividades y cuestiones que vienen realizando la resistencia transmasculina y no binaria en el Perú. Siguiente, por favor. Los principales resultados los hemos dividido en diferentes ejes. El primer eje es vivencias en torno al reconocimiento de la identidad vulnerada sistemáticamente. La mayor parte de entrevistados, como podemos ver al lado derecho, hemos recogido diferentes formas en las que los entrevistados y entrevistadas se denominaban entre sí. Tenemos a un hombre, a una persona no binaria, a un no binario, a 2 personas de género fluido, a 5 transmasculinos no binarios y a transmasculinidades y hombres trans. La mayor parte de estos entrevistados y entrevistadas empezaron a vivenciar sus identidades a partir de los 22 años. Aquello puede estar relacionado debido a la poca o nula información, como lo hemos descrito, sobre lo que es el espectro trans y no binario. Podemos ver aquí una cita. Me costó años porque no había mucha información. Recién llegué a enunciarme transmasculino cuando tenía 24. Antes yo no sabía que existía la palabra trans. Yo pensaba que era lesbiana, porque era lo único que me calzaba y lo único que conocía entonces. Siguiente, por favor. El 28.7% de los casos en cuanto al entorno familiar y las convivencias de personas dice que no respeta ni acepta la identidad de género, mientras que el 43% indica que solo algunos miembros de la familia respetan su identidad. Resulta preocupante estas cifras debido a que el no reconocimiento del hogar, del espacio doméstico
y de no obtener el soporte emocional, físico, económico, familiar, conlleva a tener otro tipo de vulneraciones y a encerrarse y a una exclusión sistemática del cual es muy difícil salir para estas personas. Como podemos ver a la derecha, bueno, la convivencia en la familia es para muchos de mis compas muy violenta y difícil. Siguiente, por favor. Voy a darle paso a Santiago para que nos comente sobre el tercer eje de derechos civiles y políticos. Gracias, Alito. Con respecto al tema de derechos civiles y políticos, en el Perú no existe una ley de identidad de género que agilice los procesos de modificación de datos del DNI en personas trans. Y esta realidad implica que sean tanto la RENIEC y el Poder Judicial instituciones que regulen estos procesos mediante una vía judicial. El derecho a la identidad es importante en este sentido, puesto que permite el acceso a ciertos derechos fundamentales y sin esta, la vulneración y exclusión forman parte de la desigualdad en la que vivimos personas trans. En ese sentido, el informe evidencia que un 85% de trans masculinos y un 48% de personas no binarias no cuenta con un DNI que contenga un nombre que les represente. Esta realidad tiene ciertos factores que dificultan el poder acceder a un DNI. El informe resaltó que aproximadamente un 70% de participantes cuenta con dificultades económicas para realizar un proceso de cambio de DNI. Con esto es necesario resaltar que ninguna persona debería pagar para que le reconozcan un derecho, incluso mencionado en el artículo 2 de nuestra Constitución peruana. Por favor, háganle clic. Siguiente, por favor. No se está. Siguiente, por favor. Con respecto al tema de discriminación y violencia, porfa, no, con respecto al tema de participación política, y esto en los obstáculos al ejercicio del voto, 70% de transmasculinidades y personas no binarias, asignadas mujeres al nacer, presenta dificultades al momento de votar. Varias de estas dificultades, principalmente las razones, es porque el documento de identidad no cuenta con un nombre que te represente, y la segunda razón principal es por el temor a exponerse a alguna situación de violencia. Y con respecto al tema de la participación en organizaciones LGTBI, es necesario mencionar que hay un interés por participar en estas organizaciones, y algunas de las razones también tienen que ver con encontrar espacios donde se respete su identidad y se conozcan otros pares transmasculinos o no binarios. 53% de transmasculinidades y 45% de personas no binarias ha participado en una organización LGTBI. Siguiente, por favor. Con respecto al tema de discriminación y violencia, en este punto se resalta la frecuencia de episodios de violencia que ya mencionó Zuleika, que una mitad de transmasculinos y personas no binarias ha sufrido violencia y discriminación de manera frecuente y muy frecuente, mientras que la otra mitad menciona que ha sido poco frecuente. De esto, donde 7 de cada 10 participantes ha recibido violencia por la invisibilización de su identidad como la forma de violencia más común. Otras formas de violencia comunes son la revictimización, la heterosexualidad obligatoria, la tortura, las amenazas de desamparo económico. Algunos discursos comunes usados para la justificación de esta violencia son la confusión de los niños, la negación de la identidad, la criminalización de personas trans, el discurso religioso y la imposición de la feminidad. Siguiente, por favor. Con respecto a los actores que ejercieron la violencia, el 88% de participantes menciona que esta violencia fue dada por terceros en la calle. El 65% menciona que fue por su expareja o familia de su expareja, otro 62% compañeros de estudio, otro 62% los líderes religiosos o comunidad religiosa, la mitad de la familia nuclear y el 44% agentes del orden. Y en este sentido, con respecto al tipo de espacios donde ocurrió los episodios de violencia y donde han ocurrido los episodios de violencia más frecuentemente, el primero ha sido el espacio educativo, el segundo ha sido el espacio público y el tercero el hogar. Y con respecto al espacio educativo, la forma más frecuente de violencia ha sido la amenaza de violencia sexual, mientras que con las comisarías se mencionó que han existido peticiones indebidas dada la exposición de ser una persona asignada de mujer al nacer.
En espacios de salud se evidencia que existe negligencia y falta de cuidado como consecuencia de la desinformación sobre salud de transmasculinidades y personas no binarias. Siguiente, por favor. Con respecto a otros espacios como el hogar y también el espacio público, que son el segundo y el tercer espacio donde ocurre más comúnmente la violencia, en el hogar hubieron 51 casos de acoso sexual, 37 casos de heterosexualidad obligatoria, 27 casos de amenazas de muerte y 10 intentos de homicidio. En los espacios públicos, los lugares donde se evidenció más frecuentemente la violencia fueron los baños públicos, el transporte público, la calle y los espacios virtuales. Acá más o menos hay algunas también testimonios de algunos transmasculinos. Uno de ellos es el de un compañero de 15 años. Mi madre me discrimina día a día también. Nunca para de decir que soy una lesbiana de mierda, desviada, que no soy y jamás seré un hombre. Me dice constantemente que el pelo corto me queda horrible, no me deja usar mi nombre en ningún lado y siempre me presenta como su hija, habiendo salido del closet hace 4 años. Este es una persona de 15 años, hombre trans de Ica. Siguiente, por favor. Y con respecto a los temas de denuncia, hay una cifra preocupante en el sentido de que el 86% de participantes no denunció el hecho de violencia y o discriminación. Algunos obstáculos para realizar este tipo de denuncias y algunas razones por las cuales no se realiza la denuncia son que el 79% tiene miedo a ser discriminado por ser una persona trans y el 61% que se aborde de manera invasiva su identidad de género. La mitad de participantes no cree que exista una solución al problema, tiene temor a denunciar o existen dificultades para identificar la violencia padecida. Esto es muy importante ya que existe poca denuncia sobre el tema de violencia y discriminación y por ende evidencia dentro del Estado y también dentro de informes. Siguiente, por favor. Creo que aquí le doy el paso a Litu. Gracias, Santiago. Bueno, creo que es imposible que no se te ponga tu piel de gallina cuando escuchas todos los testimonios que hemos podido recoger, ¿no? Quería como que incorporar de que tanto Santiago como yo ha sido todo un proceso tener que estar ahí y poder recopilar tanta data que también nos ha afectado. En el tema de educación, lo más relevante es que la problemática del sector educativo se relaciona mucho con la implementación y mejoras con enfoque de género relacionadas al Currículo Nacional de Educación Básica. Es decir, grupos ultraconservadores inciden para que no haya avances en materia de género y diversidad sexual. Una de las modificaciones significativas en contra de las personas trans fue la del currículo dada por la Resolución Ministerial 159-2017 del Minedu, puesto que se borraba del currículo la categoría identidad de género. Esto lo que hace es revitalizar esta patologización hacia nuestras identidades y experiencias, lo cual se refleja en estos datos concretos que hemos podido levantar gracias a lo que es la investigación. 70 casos de amenazas de violencia sexual en instituciones educativas. 78% manifiesta que en su institución educativa no se reconoce su identidad de género. 40% sostiene que las autoridades del espacio educativo se encuentran poco informadas y sensibilizadas sobre el tema de diversidad sexual y derechos de personas trans. Y existen todavía, al tiempo actual, 2 casos donde una autoridad educativa intentó forzar terapias de conversión. Siguiente, por favor. Siguiente, Bueno, todo esto, como hemos podido recapitular y vemos también reflejado en la cita al lado, de Marco, de 38 años, transmasculino. Los profesores eran totalmente ignorantes y totalmente insensibles. Lo peor es que cuando yo terminé de estudiar en la Facultad de Psicología, recién me enteré que habían personas en contra de que yo estuviera estudiando en esa facultad, es decir, que yo haya podido entrar a la facultad. Es un clima y un contexto de constante violencia la que vivimos las personas que, nuevamente,
accedemos privilegiadamente a lo que es algún tipo de educación superior o educación básica. Esto se ve reflejado también en estas estadísticas. Me siento inseguro en el espacio educativo. El 62% de transmasculinos, el 52% de personas de transmasculinos y el 54% del general se sienten inseguros, mientras que el 23% se sienten completamente inseguros en el espacio educativo. Siguiente, por favor. Lo que es otro tema y eje principal a lo largo de los resultados es la salud. La salud demuestra aquí que el 51.9%, casi el 52%, afirma que los servidores de salud no cuentan con información suficiente con respecto a temas de diversidad sexual o personas trans. Esto no solamente estamos tomando en cuenta lo que es una esfera de salud física, sino también contemplando a la salud mental y emocional. 18 casos muestran negligencia y falta de cuidado en la atención en centros públicos. 27% señala que los servidores expresan discursos de patología hacia personas trans, y el 25% ha tenido experiencias negativas en servicios de psicoterapia. Me parece que es patologizante y por otro lado es invisibilizador, nos cuenta una persona de género no binario. Por otro lado, pese a la despatologización de las identidades trans en el 2018, podemos ver que los centros de salud no han podido, en términos concretos, implementar un enfoque en lo práctico y en lo teórico que nos garantice derechos como personas que necesitamos acceder a estos servicios de manera digna. Asimismo, podemos ver reflejado las cifras al lado. Siguiente, por favor. El 68% de transmasculinidades indica que sí es necesario realizar modificaciones corporales. Sin embargo, el 71% indica que la falta de recursos económicos, otro tema también transversal a las poblaciones que estamos estudiando, es el principal obstáculo para acceder a terapia hormonal o intervención quirúrgica. El 65% considera difícil o muy difícil acceder a información sobre salud, derechos sexuales y reproductivos para la diversidad sexual. Todos estos obstáculos no solamente merman lo que es nuestro derecho a la salud y a la educación, como hemos revisado, sino también a nuestra experiencia cotidiana. Como vemos acá, Fernando, porque me ven con morbosidad, porque se me cuestiona todo, ni bien ingreso, se me cuestiona todo, porque no me garantiza el buen trato, nada me garantiza un buen trato. Inclusive muchas personas, o cuantos de aquí viendo presentes, habrán dejado de asistir a sus controles por no poder garantizar un espacio seguro para nosotros y nosotras. Siguiente, por favor. Aquí le doy paso a Santiago para que hable sobre las afectaciones laborales y económicas. Sí, con respecto al tema laboral, solamente el 37% se encontraba laborando al momento de hacer la encuesta. Esto quiere decir que en momento pandémico, solamente el 37% se encontraba laborando. Y 43% aseguraba haber tenido que emplearse en espacios en los que no se sentía cómodo, solo por el dinero. De hecho, también es una realidad que he pasado, pero sí tiene que ver con el sentido de que muchas personas trans tienen que ir a trabajos donde su profesión no tiene nada que ver y al final como tienen que sobrevivir trabajando en espacios que incluso pueden vulnerarlo o violentarle a su derecho a la identidad, o ya sea como persona trans o no binaria. Al costado se habla sobre cuáles son los principales obstáculos a los cuales te has enfrentado para encontrar un trabajo antes de estar en la pandemia del COVID. Y un 42% menciona no ser tomado en cuenta por ser una persona trans. El 50% menciona que su imagen corporal no concordaba con su nombre, y esto es muy importante porque aquí también tiene que ver el tema del TNI con respecto al tema del derecho a la identidad, y un 37% menciona discriminación en las entrevistas. De hecho, también en el informe se menciona cuál es la ruta que existe al momento de acceder a un espacio laboral y cómo existen ciertas brechas que hablan sobre este tipo de limitaciones para poder acceder a un trabajo formal. Siguiente, por favor. Con respecto al tema de vivienda, el 60% de transmasculinidades y personas no binarias declara vivir en casa propia familiar, pero varias entrevistadas mencionan que existen obstáculos como la falta de ingresos económicos para acceder a una vivienda. Esto quiere decir
que las personas transmasculinas y no binarias van a seguir quedándose en la casa de sus familias, puesto que los medios económicos no les permiten salir de sus espacios familiares. 8 transmasculinos no cuentan con un espacio propio para vivir. Esto puede también asumirse que estas personas estén yendo a lugares temporales para vivir o estén en situación de calle. Algunos obstáculos para alquilar una vivienda son el estigma hacia ser una población trans catalogadas como personas de mal vivir y la falta de un documento de identidad que las represente. Siguiente, por favor. Con respecto al tema de las afectaciones en el contexto de COVID, eh, y esto, de hecho, por las medidas del Estado que han habido alrededor del 16 de marzo del 2020, que comenzaron justamente en esa fecha, los resultados como evidencian que un 81% indicó sentirse insegure o muy insegure en la región en la cual residían actualmente. Esto, como mencioné, dadas las medidas que implicó la pandemia. Otro 72% percibe que la situación de la violencia y discriminación aumentó debido a la coyuntura pandémica. Y esto, muy aparte, en contexto de Perú, la ley de pico y género, ¿no? Que implicó medidas de obstrucción al libre tránsito, detenciones arbitrarias, situaciones de maltrato y tortura, y esto como consecuencia también dio que las sensaciones de temor al no saber qué día salir a la calle, dadas las denuncias de personas trans en redes sociales. Y acá, como un testimonio de Jake, transmasculino de Trujillo, el temor ahora es que te piden documentos en la calle o algo. A mí sí me con mucho de Santiago, la policía. Santiago, perdona, Dime, tenemos problemitas con el micrófono. Creo que no te oímos la última parte. ¿en qué parte? O sea, los últimos 30 segundos tenía un corte ahí Sí. de sonido. Ok, entonces vuelvo a leer el testimonio. El temor de saber, no saber qué día salir a la calle. Jake comenta que el temor ahora es que te pidan los documentos en la calle o algo así. A mí eso sí me complicaría. He salido, pero con temor también de que me pidan documentos y haya problemas. He visto muchos casos de detención por parte de la policía. Jake, 29 años, transmasculino de Trujillo. Siguiente, por favor. Otras de las afectaciones han sido los sentimientos de vulnerabilidad por parte de los participantes. Uno de ellos es el temor a ser considerada una persona que puede cometer actos delictivos en la calle o actos inmorales. Otro es no tener un documento que tenga el nombre que represente. Tiene como consecuencia situaciones en las que las fuerzas del orden asuman que están cometiendo una falta o que no son las personas que dicen ser del documento. Y las afectaciones a nivel emocional de otras masculinidades y personas de género no binario por no sentirse protegidas en la calle. Otro Otras afectaciones han sido que los procesos judiciales de cambio de nombre o de cambio de sexo han estado estancados o dilatados por la pandemia del COVID. Esto obviamente afecta al tema de la garantía al acceso del derecho a la identidad. Siguiente, por favor. Con respecto a temas de factores estructurales, ya sean económicos, en vivienda, en hogar, en salud y en lo laboral, 78% de ellos mencionaron que sus ingresos económicos se vieron afectados por la pandemia. Y bastante consecuencia de esto fue el regresar a espacios familiares del cual se huyó o fue expulsada. 58% de personas no binarias, solamente personas no binarias, han sido sometidas a violencia intrafamiliar. Algunas razones por las cuales existió esta violencia fue la decisión de salir del closet o pasar tiempos prolongados en el hogar. 50 personas transmasculinas señalaron que tuvieron que postergar su terapia hormonal. Esto implica afectaciones a la salud, ya que el hecho de prolongar o postergar una terapia hormonal afecta la salud física de una persona trans. El 76% de participantes no cuenta con un trabajo formal que les dé cobertura médica. Y esto también es un dato como muy preocupante, ya que es mucho más de los 2/3 de los participantes de este informe. Siguiente, por favor.
Y aquí le doy paso a Litu para que haga la parte final de los resultados. Gracias, Santiago. Siguiente, para sintetizar un poco la presentación, gracias. Bueno, parte importante, como venimos diciendo desde un inicio, ha sido la resistencia de transmasculinidades y no binarias en su movimiento, que han autogestionado formas de poder resistir a la violencia cotidiana a partir de acciones colectivas, lo cual se ha visto en redes sociales en este contexto de pandemia, en la que el Estado muchas veces nos ha dado la espalda. Hemos podido identificar colectivas de Lima, Trujillo y Arequipa. Invito, por favor, a revisar sus redes sociales para enterarse de las actividades que vienen realizando. Transman Perú, diversidades transmasculinas, fraternidades transmasculinas, resistencia transmasculinas, Transistiendo Perú y Fuerza No Binaria. Como podemos ver en los objetivos, se enfocan sobre todo a garantizar espacios seguros de desarrollo integral y emocional, realizan incidencia política y de apoyo a la comunidad, promueven el reconocimiento y respeto a los derechos humanos a nivel político, social y cultural, visibilidad, empoderamiento e información sobre la comunidad transmasculina y no binaria. Y también son espacios de encuentro, son muchas veces los únicos espacios con los que cuenta la persona para poder no solamente sentir que se identifica, que se respeta y se reconoce su identidad, que eso es muy, muy importante. Son como una familia elegida o hermanas que están ahí a partir de la lucha. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a estas colectivas que nos han permitido, a partir de su trabajo y de su participación, visibilizar a lo largo de esta presentación una serie de afectaciones que vienen viviendo nuestras comunidades transmasculinas y no binarias en el Perú y cómo se ha agravado en lo que es la situación del contexto de COVID. También hacemos un llamado al Estado a que tenga una acción crítica, pero no solamente en teoría, sino en práctica, para que puedan leer, les invito a leer el informe en su totalidad para que puedan ver las recomendaciones y ver qué tanto es posible llegar a eso, conversar, tener espacios de intercambio, de concertación con las organizaciones base aquí mencionadas, que son los que vienen resistiendo desde hace años y tienen la experiencia y el testimonio de todo esto. Lo que también queremos generar con este informe es que precisamente se tengan datos específicos, pertinentes, concretos, de eso que nosotros como parte de la comunidad ya lo tenemos claro, de la violencia que existe y prevalece en nuestro país. Acá ya tenemos un documento para ir a sentarnos con distintas instancias del Estado o grupos de investigación y academia para que puedan seguir levantando a partir de otras líneas de investigación. Bueno, creo que ha sido todo y ha sido todo un proceso y de largo aliento, esperemos. Gracias a todos los que han sido partícipes de esto. Gracias, Santiago. No sé si quieras como que complementar o comentar algo más. Sí, voy a terminar con las recomendaciones que nosotros vamos a pedir. Y creo que una de ellas, la principal, es la necesidad de una ley de identidad de género que también recoja las necesidades de transmasculinidades y personas no binarias en el Perú. La otra es una visita a país por parte del experto, ya sea una visita promocional o académica, y que una reunión obviamente con las colectivas de transmasculinidades y personas no binarias. La otra es la necesidad de la modificación de la norma técnica de salud y planificación familiar estatal de Perú, y que ésta cuente y visibilice las necesidades de salud de transmasculinidades y personas no binarias AMA, y que el Ministerio de Salud pueda emitir una normativa que asegure que los procesos de transición física se brinden por parte de un programa de aseguramiento universal de salud. Y con respecto a las terapias de conversión, debería haber normativas nacionales que garanticen la salud mental de transmasculinidades y personas no binarias y que las protejan de este tipo de violencias. Es necesario mencionar que incluso la heterosexualidad obligatoria y la negación de la identidad son formas de terapias de conversión que dificultan la libre expresión de la identidad. Muchas gracias a todas, todos y todas por escucharnos y esperamos que este informe pueda servirles a las colectivas y tanto también a las otras organizaciones para seguir haciendo incidencia con respecto a nuestras problemáticas y nuestras realidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Litu y a Santiago. Yo creo que durante la pandemia ustedes hicieron un trabajo espectacular, no solamente de recolección de datos, sino de análisis de datos. Eso es lo que me parece muy rico en un mundo donde faltan realmente datos
y análisis de datos con respecto a las problemáticas que están afectando a un sector de nuestra población. Muchísimas gracias. Y para comentar el informe, quisiera presentar a Bruno Montenegro, que es comunicador social, defensor de derechos humanos, coordinador de Fraternidad Trans Masculina de Perú, gestor de la Reforma Trans en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, vicepresidente del colectivo Hombres por la Igualdad Arequipa e integrante de la Red Internacional de Hombres Trans en Latinoamérica. Y decirles a todos a todas las personas que nos están siguiendo que en el chat acá por Zoom vamos a poner el link y también en Facebook para que tengan acceso al informe en español y también que tengan acceso a un resumen que tenemos en inglés del informe. Entonces, Bruno, tenés 7 minutos. Muchas gracias, Carlos. Primeramente, agradecer por este espacio, por invitarme a poder comentar el informe, felicitar a Santiago, a Litu y también a Denise por este esfuerzo tan grande. Me parece que este informe es fundamental para la lucha de las transmasculinidades en nuestro país, ¿no? En Perú. Creo que es un informe importante, muy potente, como lo han dicho hace un momento, y también es histórico, porque nunca ha habido un informe o alguna investigación que sea relacionado hacia las realidades transmasculinas en la historia, ¿no? Es una investigación emblemática que creo que va a generar muchos avances para la lucha transmasculina. Y también es integral y holística, porque algo que creíamos al inicio cuando nosotros también nos encargábamos de llenar esta encuesta, porque fue ese formulario, nos parecía demasiado, ¿no? Son demasiadas preguntas, ¿no? Nos habíamos quejado inclusive con Santiago, pero esto tenía que ser necesario, porque no teníamos absolutamente nada de información. Entonces era necesario y urgente todas esas preguntas enormes que que se habían planteado dentro de la investigación y que en algunas situaciones también hablaban sobre violencias que teníamos que recordar y era necesario, porque como ya mencioné, no había absolutamente nada de información sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y digo que también es holístico porque ha abarcado muchos ámbitos, desde salud, desde la salud mental, salud sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, salud física, el acceso al derecho a la identidad con el cambio de nombre, también el trabajo. Hay tantos ítems que abarcó y creo que era necesario. Entonces, este informe nos va a generar mucha visibilidad también. Y creo que va a ser muy importante porque a partir de esta información, este informe también va a generar muchas más investigaciones a futuro que se puedan dar, no solamente en Perú, sino también a nivel regional, ¿no? En Latinoamérica y espero que también en otros países, porque es un informe muy completo y está muy bien hecho, y por eso nuevamente felicitar a Santiago, a Litu y también a Denise, y sobre todo resaltar la importancia de que se haya hecho desde investigadores de transmasculinidades, porque en toda la historia académica de investigación siempre se ha hecho investigaciones relacionadas hacia lo trans o siempre desde investigadores cisgénero, ¿no? Entonces es importante para mí y valioso que se haya tomado el hecho de que este informe lo hayan hecho investigadores trans, ¿no? Para mí es súper importante. Y también informarles también que, bueno, nosotros también estamos haciendo incidencia política, ¿no? Para la ley de identidad de género. Y este documento, como he mencionado, nos va a ser vital para poder evidenciar la realidad de las transmasculinidades, y también creo que algo es muy importante, que va a desmitificar una frase que siempre he escuchado, especialmente desde la comunidad de mujeres trans, que dicen que los hombres trans y transmasculinidades tenemos privilegios, únicamente por ser masculinos o por identificarnos con la masculinidad, ¿no? Los privilegios que supuestamente tienen los hombres cisgénero. Con este informe les decimos que esto es mentira, porque las transmasculinidades sí sufrimos violencia, y a pesar de que nos identificamos desde la masculinidad, sí sufrimos violencia. Entonces, esto de que tenemos los privilegios de los hombres cis es mentira.
Y creo que este documento es vital y súper importante para desmitificar muchas cosas más que hay sobre las transmasculinidades y poner en agenda nuestras realidades. Los hombres trans también abortamos. Los hombres trans también decidimos gestar. Los hombres trans también sufrimos violencia, sufrimos violaciones correctivas, las mal llamadas violaciones correctivas, que también en el informe hay muchas cosas que levanta esta información, que se ha levantado con este informe. Es súper vital, súper importante, y para mí esto es emblemático, histórico. Lo voy a seguir repitiendo porque esto nunca se había hecho, entonces esto es algo que va a trascender. Y nuevamente agradecer y eso, muchas gracias. Bruno, muchísimas gracias. Efectivamente, yo creo que este informe trae muchísima información que yo creo que va a ayudar más allá del Perú. O sea, qué tipo de preguntas, qué hacer, cómo analizar las informaciones, etcétera. Me parece muy rico. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, tenemos el privilegio de contar con Víctor Madrigal Borlós, que es el experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas. Víctor es un aliado del movimiento LGBT, evidentemente, pero además del movimiento de derechos humanos en la región. Él es el segundo experto independiente que ocupa dicho puesto. En calidad de experto independiente, el señor Madrigal Borlós evalúa la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, promueve la sensibilización, entabla un diálogo con todas las partes interesadas pertinentes, sociedad civil, Estado, y presta servicios de asesoramiento, asistencia técnica y fomento de la capacidad para ayudar a combatir la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual y o identidad de género. El señor Madrigal Borlós, de nacionalidad costarricense, es jurista e investigador principal invitado del programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard en Estados Unidos, donde se ha desempeñado como profesor residente desde julio del 2019 y hasta junio del 2019 se desempeñó como secretario general del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura. Ha trabajado también en el Instituto Danés de Derechos Humanos de Copenhague, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero además la experiencia de Víctor va muchísimo más allá que el currículum. O sea, de hecho, Víctor fue el que creó la unidad que luego se convirtió en relatoría para los derechos de las personas LGBTs dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para nosotros es un orgullo tener a Víctor acá con nosotros. Víctor, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos acompañan. Es realmente un placer estar aquí con ustedes hoy. No solo es un privilegio escuchar información tan profunda, tan rica, tan llena de textura, sino que también escucharla de quienes han preparado este informe. Como digo, para mí es una noción de privilegio y también realmente un gran placer, a pesar de que obviamente no es placentera la información que nos recaba y nos trae el informe. A Carlos y a todas las amigas de Raza e Igualdad, a todos los amigos, así como a Litu, Santiago y Bruno, muchísimas gracias por permitirme estar en esta conversación con ustedes el día de hoy, y les quiero felicitar muy sinceramente por este informe, y aparte de felicitarles, agradecerles, porque este informe me provee a mí como experto independiente, así como a muchos otras personas que trabajan en este campo, con información que es valiosísima para el desempeño de nuestros mandatos. Ustedes conocen, muchos de ustedes participaron en el proceso de creación del mandato del experto independiente, que yo tengo el honor de llevar a cabo, y saben que el mandato fue creado con dos objetivos fundamentales. Por una parte, dar visibilidad a la manera en que se manifiesta la violencia y la discriminación en el diario vivir de personas que son afectadas por
estas manifestaciones de violencia por su orientación sexual o su identidad de género. Y por otro lado, realizar identificación de buena práctica con el propósito de dar asesoría a los estados. Y este informe viene justamente a alimentar esos procesos de una manera valiosísima. Y voy a referirme a 3 aspectos fundamentales que me parece muy importante recalcar. Bruno ya lo mencionaba y yo lo quiero subrayar. El informe está rodeado de ciertas condiciones metodológicas y políticas que son valiosísimas. Primero, se alimenta de elementos claros, sólidos, objetivamente determinables, de una metodología clara, pero además tiene el valor de un reconocimiento particular de la experticia que tienen las personas sobre la naturaleza de sus propias experiencias de vida y que adquiere diferentes vetas. Obviamente quienes pertenecen a la transmasculinidad o al no binarismo no solo tienen su experiencia testimonial, sino que en muchos casos, como es el caso de los excelentes investigadores que han participado en este estudio, desarrollan una experticia sobre estas realidades de vida que deben ser reconocidas como fundamentales al momento en que estudios como este son preparados. Y esta condición, que es metodológica en su esencia, se transforma en política, porque constituye una ocupación del espacio de investigación y el espacio, obviamente, de la voz de investigación por parte de quienes pertenecen a estas comunidades también. Y eso quiero subrayarlo como un elemento de una valía extraordinaria en este estudio. Segundo, yo creo que es importante recalcar que este informe presenta una riquísima base de información objetiva, realmente una base de inteligencia que nos permite trazar ciertos tipos de entendimientos que no necesariamente eran evidentes en el pasado. Y ahí quiero referirme de una manera muy particular a la manifestación de LITU con respecto a estas presunciones totalizadoras que existen en relación con cuando se habla de comunidades, movimientos, poblaciones LGBT, y lo digo en plural porque sabemos que hay pluralidades que existen dentro de estos movimientos, pero que con el propósito de traer esto al ámbito de lo político muchas veces se engloban dentro de una ficción totalizadora en la que se habla de lo LGBT, inclusive lo LGBTI o lo LGBTQ, como un grupo homogéneo que tiene ciertas características, y Alitu ya lo mencionaba de una manera de la cual tomo mucha nota, y obviamente es parte del acervo de conocimiento que yo recabo, que es, hay mucha textura dentro de las realidades de vida de estas comunidades, poblaciones y personas, y por supuesto hay mucha textura, no solo con respecto a la realidad de vida en las orientaciones sexuales y en las identidades de género, sino también cuando se cruza el análisis con otros factores, otras identidades que se unen en un solo cuerpo para crear experiencias únicas de privilegio o discriminación. Sabemos que el enfoque interseccional es fundamental para entender las realidades de vida de privilegio o discriminación, y estos, obviamente, enfoques interseccionales tienen que tener en cuenta la raza, el nivel socioeconómico, la nacionalidad, el estatus migratorio, la edad, la experiencia de discapacidad y muchos otros, de nuevo, que se unen en cuerpos únicos para crear experiencias también únicas. En esto, este estudio, realizado bajo la égida de este tipo de enfoque, nos presenta este tipo de textura que me parece tan valiosa. Y por supuesto, lo que presenta es una panorámica preocupante, realmente difícil, pero que nos mueve a la acción. Y nos mueve a la acción en el entendimiento de que la falta de acceso al reconocimiento legal por parte del Estado y la falta de reconocimiento y la falta de creación de espacios legales para el reconocimiento del binarismo agrega capas de opresión que perjudican más las perspectivas de las personas trans, de las transmasculinidades en este caso, y de las personas no binarias de una manera muy fundamental.
Sabemos desde ya que los documentos de identidad legal y el reconocimiento legal son fundamentales para tener acceso a actividades simples, como votar, como usar servicios bancarios, como viajar, como acceder a la vivienda, como registrarse a las escuelas, buscar asistencia médica, por nombrar algunos, y este estudio nos fornece realmente de evidencia muy clara sobre una base, o como digo, objetiva, rica, desprovista de subjetividades, que me parece es fundamental para documentar la manera en que se manifiesta esta falta de reconocimiento legal en obstáculos muy reales, muy claros, de acceso a diferentes sectores de la vida cotidiana, que son fundamentales, esenciales, no solo para dar concreción a los derechos, lo cual es en sí ya fundamental y suficiente como argumento, sino también realmente como herramientas para la búsqueda de la felicidad, que entendemos es el ideal de cómo se refleja el disfrute de los derechos en las personas. Realmente aprecio mucho toda esta data, toda esta evidencia que se ha creado, y quiero insistir en esto, en la posibilidad, en el espacio que es creado como posibilidad por aquellos quienes tienen no solo conocimiento claro, documentado, bien estructurado, con bases de sistematización claras, sino también que gozan de la confianza de quienes depositan en ellos esta información. Y esto creo que es fundamental cuando diseñamos mecanismos para entroncar con el Estado para estas informaciones, porque obviamente esto es el resultado de inversiones, en muchos casos de décadas de creación de estructuras de confianza que no son gratuitas y no se crean de un día para otro. Y en esto creo que es importante que sepan que el mandato está consciente que cuando se realicen esta transferencia de deberes, de recabos de datos, de información, es importante que los estados, por supuesto, den garantías de que estas estructuras van a continuar siendo alimentadas con las mismas garantías que han permitido que la información se recabe y tengan confianza de la misma manera que ha tenido con ustedes. Alito y Santiago, y creo que Alito fue quien lo mencionó, mencionaba el hecho de que estas inversiones no son gratuitas no solo en el sentido del tiempo, sino también en la inversión personal que significan, y que inversiones en estos procesos obviamente necesitan de un reconocimiento sobre el enorme costo que representan, y quiero que sepan que ese mensaje está recibido de una manera clara y que esos costos no son solo económicos, no son solo en términos de recursos materiales, sino también de profundas inversiones personales que se realizan. Y a final de cuentas, todos quienes trabajan en esta materia hacen inversiones personales, obviamente primeras entre ellas los defensores de derechos humanos. Bueno, hay datos que además en su profunda personalización nos llevan a la reflexión. No solo el objetivo es valioso, es de gran valía lo testimonial, y este estudio es extraordinario en ese sentido. Cuando escuchamos testimonios de personas que nos hablan de su inicio de vida a los 24 años, que nos hablan de el hecho de que gran cantidad de la vida es transcurrida de una manera que sienten ellas es incompleta, no fue realmente acompañado de un reconocimiento y de la posibilidad de realizar esta búsqueda de la felicidad de una manera asistida con el pleno disfrute de derechos. Nos llama a la reflexión, realmente nos llama a una reflexión en la conciencia del humano, que es importante. Santiago en esto hizo la conexión, con lo cual va a ser mi último punto antes de que continuemos con esta conversación, que es toda la razón de ser de la data, de la evidencia, de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, de lo objetivamente como lo testimonial, es que tenga un impacto en el aparataje, en los mecanismos, en los sistemas puestos al servicio del disfrute de estos derechos. En eso obviamente es clave
los mecanismos legales, los mecanismos de política pública y el acceso a la justicia como funciones estatales que ponen en pie el disfrute de derechos. En eso pueden contar con que el mandato del experto independiente está tomando buena nota de esta información. He tomado buena nota de la solicitud de una visita al país. Procuraré hacer atención a ello en la medida de las posibilidades del mandato y de lo que nos permite COVID-19 con sus diferentes olas de resurgencia, pero quiero rescatar con respecto a esto que todas estas recomendaciones se entroncan de una manera muy concreta con lo que el mandato está llamado y se ha solicitado del mandato por parte de la comunidad de los estados, obviamente incluyendo el Perú, que es proveer recomendaciones y asesoría en materia de cómo esta información entronca con estas medidas de política pública, legislación y acceso a la justicia. Creo que se dan cuenta de que esta felicitación y este reconocimiento no es formulaico. Este informe ha sido para mí realmente revelador de niveles, perspectivas y conciencias que no estaban para nada visibles en la conciencia del mandato. Y en esto ustedes han provocado ya un impacto definitivo en una entidad que obviamente está mandatada por la comunidad internacional para realizar en eso. Y ahora voy a hacer referencia como último punto a lo que mi querido amigo Carlos mencionaba en su presentación y que Zuleika de una manera clara también hizo referencia, y es el hecho de que este informe tiene un impacto particular en el Perú, pero eso va a ser de una manera muy clara para mí cómo esta información puede elevarse también como teoría de trabajo para lo regional y lo global, como algunos de los elementos que nos presenta el informe puede realmente ser de utilidad para entender metodológicamente, políticamente y a nivel de teoría de trabajo, cómo trabajar esta materia a todos estos niveles. De manera que mi reconocimiento, mi agradecimiento y por supuesto mi felicitación en el contexto, y vuelvo a lo que Santiago Alicro, Bruno también hizo su mención en su momento, del hecho de que reconozco que tras este informe hay la inversión de personas reales, las 181 personas que brindan su información, sus historias de vida, sus testimonios y su data, y por supuesto los investigadores que dedicaron tanto a la realización, y obviamente creo que pueden tener mucha confianza de que todos los lectores de este informe lo van a tratar con el respeto que merece, porque en sí es una entidad de ya con muchísima entidad. Muchísimas gracias. Bueno, no, Víctor, muchísimas gracias y coincido con vos. Yo creo que este informe es muy completo y realmente va a trascender, digamos, más allá de las fronteras del Perú. Y estamos muy contentos de haber podido ser parte de este proceso, de estarlo apoyando. Bueno, yo creo que para quienes nos siguen en Facebook, quisiéramos comentarles que también pueden hacer las preguntas a través de Facebook, que nos las van a hacer llegar a nosotros. Ha habido una serie de reacciones, tenemos muchos compañeros de Brasil que han reaccionado realmente muy positivamente a las conclusiones de este informe y también tienen algunas preguntas para les panelistas. Entonces yo quería, tal vez voy a juntar algunas de las preguntas y podemos continuar. Tenemos hasta las 12:30 horario de Washington. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas es, ¿quieren saber el tema de la violencia y la relación entre la violencia y la seguridad pública en el Perú? ¿Cómo existe esa relación, digamos, de cara a las personas transmasculinas y si existen algún tipo de leyes? Creo que eso, Alitu planteó un poco lo de las leyes, pero bueno, sería bueno si ustedes pudieran contestar esa pregunta. También hay una pregunta en relación a la vida cotidiana, cómo es el uso de los servicios sanitarios o de los baños públicos, digamos, y con respecto a la salud, también se plantea si existen servicios ambulatorios de acceso fácil para las personas transmasculinas o personas no binarias y cuáles serían los caminos para acceder a ese tipo de servicios ambulatorios.
si quieren, empecemos primero por este grupo de preguntas, tal vez tenemos una respuesta bien detallada y luego tenemos otra ronda de preguntas y comentarios. Entonces, no sé si Santiago o Alitu quisieran comentar, o cualquiera de los panelistas. Bueno, yo podría comentar con respecto a lo de las fuerzas públicas. En este sentido, como hablé un poco o mencioné un poco sobre el tema de las denuncias, ¿no? Cómo es tan difícil como que se pueda realizar una denuncia y ahí como una gran mayoría de transmasculinidades y personas no binarias no lo realizan. Y muy aparte de esto, es que parte de las violencias que han existido dentro de las comisarías o dentro de estos espacios han sido como peticiones indebidas, acoso sexual y también preguntas invasivas con respecto a su identidad de género, ¿no? Creo que en ese sentido eso impide que incluso las personas trans, masculinas o no binarias puedan acceder a justicia o también al hecho de poder hacer una denuncia, ¿no? Y lo otro es que hubo incluso un testimonio de un chico trans que mencionó que fue golpeado físicamente y también se le amenazó de violencia sexual por parte de la policía en Arequipa. Creo que es muy importante también como mencionar ello, ya que el hecho de que se te exponga como una persona trans, y no solamente el sentido de exponerte como una persona trans, sino el ser asignada de mujer al nacer, que eso se exponga, implica ciertas vulneraciones que muchas veces no se ven en las transmasculinidades y personalidades. ¿Por qué? Porque se tiende, y como Alitu lo mencionó, a pensar de que por el hecho de ser una masculinidad ya no vamos a recibir este tipo de vulneraciones. Pero el trato se diferencia justamente cuando entregas tu DNI o cuando se te expone como una persona trans o no binaria en el espacio público o en el espacio a donde vas a hacer la denuncia o estás tratando con la persona o que te atiende, ¿no? Y creo que esa es una forma muy importante de mencionar esto. Y con respecto al tema de pandémico, de hecho sí, han habido denuncias de transmasculinos que han sido detenidos arbitrariamente. Sin embargo, estas denuncias no han podido ser como recabadas en su totalidad, en el sentido de que no todas las personas como que han querido denunciar y también en el sentido de que no todas han hecho visibles el hecho el hecho, ¿no? El hecho de la vulneración. Y creo que aún es un trabajo también colectivo que falta hacer en el sentido de poder mostrar cuáles son nuestras vulneraciones, pero también en no exponernos como personas trans, como que es un poco complicado y complejo ese tipo de formas de denuncia, ¿no? Creo que eso es como que poco de lo que podría eh, mencionar con respecto al tema de la violencia por las fuerzas públicas. No sé si Ali tú podría mencionar el tema de salud. No me acuerdo cuál era el otro. De la vida Y cotidiana, escuché. el uso de los Ya. baños públicos. Sí. Creo que con respecto al tema de los baños públicos, en el informe hay testimonios también de cómo ha habido personas en el sentido de que han tratado de ingresar a los baños públicos, pero se las ha botado de los baños públicos, incluso a una se le agredió físicamente en los espacios de baños públicos, y es fuerte como saber que entras a un espacio si es un baño público de mujeres, como que te boten de ahí, y si entras al de hombres, puedes tener hasta cierto tipo de violencias como son acoso sexual o también amenazas de violencia sexual, ¿no? Creo que también esto en el informe se ha evidenciado bastante y, bueno, son algunas formas también de vulneraciones que pasan. Eh, sí, sigue con lo de salud, Alitu, por favor. Claro, bueno, creo que algo importante que resaltar es que si bien existe, digamos, en diferentes ámbitos, como menciona Santiago, un intento por comprender y por protocolizar en diferentes materias de derecho que involucran los derechos de nuestra comunidad,
el término identidad de género, orientación sexual, expresión de género. Siento que en práctica eso no se refleja, ¿no? Y parte, digamos, también de una forma desconexa de explicar nuestras vivencias. O sea, no hay un fondo representativo, no hay como un espacio de intercambio en el que, más allá de un aspecto técnico, teórico, académico, se describa qué significa ser una persona transmasculina o no binaria en el Perú. Y eso me parece que es muy importante, ¿no? O sea, tener ese diálogo previo antes de brindar una definición y tipologizarla en algún tipo de materia judicial, penal, de salud, educativa, es necesario eso. O sea, es necesario hacer eso, o sea, es necesario desacademizar ese tipo de nuestras vivencias, ¿no? Y poner nuestra experiencia en primer lugar. Entonces, siento que eso no se da en Perú. Es decir, hay ordenanzas bastante no profusas, como que no responden a nuestra necesidad, no responden a lo que nosotros vivimos, a nuestras dificultades, porque precisamente no se ha convocado a una mesa de concertación, a un espacio de diálogo, ¿no? Entre diferentes instancias. Entonces, por ahí como que lo que hay hasta el momento no siento que responde, precisamente como vemos en el informe, a tener como que a garantizar un espacio y condiciones más seguras, más inclusivas y dignas para nuestra comunidad. Y eso no es excepción en el ámbito de la salud, ¿no? En la salud, como hemos visto, hay casi más del 50% que ha recibido lo que es violencia, ya sea en un consultorio de psicoterapéutico o de terapia o de salud física, ¿no? Más allá de eso, también hay una problemática en acceso a la salud. Es muy difícil como que encontrar a personas que gozan, digamos, de un servicio de salud privada, y el servicio de salud pública tampoco es como que respete nuestra identidad ni nuestra expresión de género, ¿no? Entonces, todo esto está, creo que, articulado entre sí, entonces es algo que se debe de evaluar de forma holística, como mencionó Bruno. Después de ello, quería resaltar lo que dijo Santiago, o sea, que el hecho de haber sido asignadas mujer al nacer también implican otros matices en nuestra vivencia, que no se han visto hasta el día de hoy, tipo visibilizadas, evidenciadas en algún informe. Es decir, como que al totalizar, al generalizar las experiencias de todas las personas trans y de todas las personas no binarias, lo que hace es perder esta matiz, ¿no? ¿Qué pasa con nosotras que hemos sido socializadas mujeres al nacer? Porque como vemos, a partir recién de la cuarta etapa de vida, 25, 22, recién se empiezan a identificar y encontrar estos términos trans, no binario. ¿Qué pasó antes? ¿Qué implica el hecho de haber sido y haber sido impuestos los roles tradicionales de género para nosotros, ¿no? Que es cómo ven nuestro cuerpo leído generalmente como femenino, cómo irrumpe. No es lo mismo para nada haber sido asignado hombre al nacer que haber sido asignada mujer. Hay muchos vacíos en ese contexto y en ese terreno que es necesario visibilizar, explorar. Y precisamente este informe trata de profundizar o trata de levantar información para que esas líneas de investigación se hagan más visibles, ¿no? Eso. Gracias. Víctor, creo que Víctor quiere hacer algún comentario. Muchas gracias. Muy brevemente, era tan solo para conectar con una narrativa transversal a lo que está siendo expresado y que me evoca cuando se habla de temáticas como el uso de baños o la asignación de una manera género-sensitiva de espacios que tradicionalmente han sido vistos como binarios o segregados. Y es el hecho de que no podemos olvidar que esta temática continúa siendo muy rentable para politización de una manera que es estigmatizante, llena de prejuicios, pero que desafortunadamente, aparentemente, da réditos cuando se utiliza para galvanizar, para consolidar bases políticas a través de discursos muy sencillos y muy burdos, ¿verdad? Entonces, la dificultad que enfrenta también algunas de estas temáticas es justamente el hecho de que se rodean de
tanto contenido político que está desprovisto de evidencia alguna. Entonces, esta presunción, por ejemplo, de que el uso de baños por parte de personas género-diversas o trans, el uso de baños correspondientes, genera algún tipo de riesgos que en la imaginación popular y en la narrativa política nunca son probados o se presenta evidencia, pero que capturan de alguna manera estas narrativas, es algo que obviamente no ayuda para nada. Y se mencionaba antes la participación de estas narrativas en los diálogos antiderechos, antigénero, y obviamente esto causa mucho daño. Yo estoy muy preocupado, mi mandato está muy preocupado por la manera en que estas narrativas son politizadas y las vidas cotidianas de las personas trans y género diversas son politizadas, y creo que este informe ayuda justamente a traer el diálogo al campo en el que tiene que ser dado, que es el campo de la evidencia y no el campo del prejuicio. Muchísimas gracias, Víctor. Tenemos todavía 7 minutos y hay una pregunta que nos hacen que a mí me parece bastante interesante. Es, generalmente cuando uno hace este tipo de investigaciones en Santiago y Alitu, uno viene como con una hipótesis, ¿no? Como que lo que uno espera encontrar, este tipo de cosas. Hay una pregunta que tiene que ver con qué encontraron ustedes que no se esperaban encontrar. ¿Cuál fue ese ups que no nos habíamos fijado? Que me parece muy interesante, muy buena la pregunta. Entonces, si ustedes pudieran comentarnos al respecto, ¿cuál fue ese como despertar de pronto que la investigación, que ustedes encontraron en la investigación que quizás no esperaban encontrar? Para mí fue como los casos, creo que los 70 casos de amenaza de violencia sexual, ¿no? De hecho, este, para mí eso fue un detonante muy fuerte porque es algo que hemos conversado entre grupos de trans masculinos como una forma muy íntima, ¿no? Como una forma muy, como no tan visible en ese sentido. De hecho, en algunos testimonios cuando han habido como reuniones con trans masculinos o personas no binarias, varios de estos habían recibido violencia sexual. De hecho, no preguntamos el término violencia sexual en explícito porque sí creemos que habría sido detonante de varias formas emocionales que obviamente recuerdos emocionales que nadie quiere hacer, pero sí son necesarios también en el sentido de la sanación y también creo que la reparación para nosotras como personas trans. Pero en ese sentido, como para mí sí generó como que una evidencia muy potente en el sentido de que esto se hace visible en varios espacios, ¿no? No solamente en el espacio educativo, que es donde la mayoría de estas amenazas ha ocurrido, sino también en el espacio familiar. Yo creo que es muy importante mencionar estos dos espacios porque son justamente los dos espacios cotidianos donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Y creo que el hecho de que esto suceda hacia nosotros es como que una respuesta muy, muy grande a cómo también nosotros respondemos en el sentido de por qué existe invisibilización hacia las transmasculinidades. Muchas transmasculinidades tienen temor a visibilizarse justamente por las violencias que reciben por parte de la sociedad. El hecho del por qué algunas transmasculinidades se visibilizan es justamente para que esto no se pierda, para que las vulneraciones y el silenciamiento, ciertos tipos de violencias que sufrimos, no se queden ahí, sino que aparezcan y estén aquí en este momento, ¿no? Como las evidenciemos. Y creo que eso es muy importante porque paradójicamente, el hecho de que muchas de estas personas quieran pasar desapercibido
o se mantengan en la clandestinidad son las razones por las cuales, o son justamente por este tipo de vulneraciones, ¿no? Vulneraciones que seguimos viviendo, y parte de nuestra resistencia es ser visibles, pero ser visibles también tiene costos muy fuertes. Y estos costos muy fuertes justamente son estas vulneraciones que estamos presentando en el informe. Y lo otro también como que me pareció muy, muy fuerte en este informe fue el hecho del tema de, con respecto al tema del derecho a la identidad, ¿no? Y el derecho y las denuncias, en el sentido de que no mucha gente denuncia, y lo otro es que hay una mayoría de personas transmasculinas que no accede a su DNI. Y creo que para mí no era un número como tan grande, pero sí, en este informe se evidencia que es un número grande. Es casi toda la población de transmasculinidades y personas no binarias. Entonces, creo que al menos eso que se recogió, o al menos eso que se encontró, para mí fueron como datos muy como detonadores, en el sentido de que eh, yo vengo trabajando desde hace como 5 años en colectivos de transmasculinidades, y creo que todas las cosas que nos hemos contado en nuestro día a día están ahí. Okay. No, muchísimas gracias. Ali, ¿tú? ¿Para vos? Sí, bueno, yo creo que para rescatar un poco más aspectos más macro, porque creo que los específicos ya los nombró Santiago. Bueno, creo que generalmente como que en los estudios relacionados a la población LGBTI, sobre todo a la comunidad trans, se suelen como que optar o enfatizar lo que son dimensiones más relacionadas al proceso identitario, cosa que me parece como que el primer punto inicial para abordar el tema. Sin embargo, a veces se pierde de horizonte cómo dialoga la identidad con respecto a otros derechos, ¿no? No solamente los políticos, sino también los centrados más a cosas, a instituciones más próximas a nosotros y nosotros. Por ejemplo, la familia, la vivienda, el hogar. Este informe creo que lo que tiene de rico también es que nos ha permitido hacer estas conexiones, ¿no? ¿Qué implica tener una identidad disidente y qué trae como consecuencia en otros ámbitos? Por lo menos el que más me sorprendió a mí fue el tema de vivienda. Como yo estoy como que más alineada a estudios lo que son de espacios y de vivienda, me parece que el término de hogar, qué significa un hogar para las personas de la disidencia, es muy importante de seguir explorando. No es lo mismo como que un hogar en el que te han recibido o la primera relación con tu familia haya sido violencia, rechazo, el quiebre de ese soporte emocional nos implica y imprime una serie de consecuencias a lo largo de tu vida que de alguna forma también te llevan a recontinuar y a no poder escapar a esta espiral de exclusión y de precarización sistemática, ¿no? Entonces, con Santiago justamente estamos buscando ahora seguir, digamos, como que con esa línea de investigación relacionada a la vivienda, relacionada a las emociones, a los aspectos socioemocionales, que también es muy importante dar cuenta, ¿no? La culpa, el miedo y cómo se relaciona eso con la socialización de género. Entonces, por ahí creo que ese fue uno de los avistamientos que no teníamos muy claro al comenzar este estudio. Bueno, muchísimas gracias. Víctor, ¿algunas palabras finales que quisieras decir? Brevemente, simplemente para recalcar que lo que me parece importante es obviamente el impacto que se pueda generar de esta información en las medidas que van a traer una respuesta a las situaciones que el informe documenta. Y en este sentido, creo que es importante que todas las personas que se relacionan con el informe puedan posicionar su misión, su mandato. Ya Santiago mencionaba sus próximos pasos, a dónde es que piensan continuar avanzando con relación a estas pesquisas, mientras que para el mandato, por supuesto, el reto es cómo traducir estos elementos en el conjunto de recomendaciones que eventualmente podrían ser formuladas al Estado peruano en relación con esta materia.
Y para mí ese es el próximo paso. Espero, obviamente, que esto sea el inicio de una conversación en la cual podamos afinar los diferentes elementos y que en esa conversación, por supuesto, esta noción de diálogo con el Estado y con medidas tan específicas como están presentadas en el informe, ¿no? La idea de este avance legislativo en reconocimiento, la idea de esta inserción en directrices y en política pública, así como, desde mi punto de vista, la importancia de que el Poder Judicial reconozca su papel en el reconocimiento de la manera en que estos derechos también pueden hacerse efectivos el día a día, es lo que yo me llevo como tarea a partir de este momento y por lo cual estoy realmente muy agradecido. Gran abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, Santiago, Alitú, Bruno, Zuleika, por haber participado en el lanzamiento del informe Cuerpos y Resistencias que transgreden la pandemia, transmasculinidades y personas de género no binarias, AMAN, en el Perú. Decirles que después de haber elaborado y apoyado este estudio y uno similar en Brasil, realmente hay un compromiso de parte del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos por seguir apoyando al movimiento trans en general, no solamente al movimiento trans masculino y personas de género no binaria MAN, pero al movimiento trans en América Latina pero lo que tiene que ver con el tema de las transmasculinidades y personas de género no binarias, AMAN no quisiéramos anunciar que queremos o que vamos a continuar apoyando esto a nivel regional en América Latina. Y yo creo que ahí el ejemplo de Perú va a ser clave una de las metodologías que utilizamos desde Raza de Igualdad es el intercambio sur-sur. Y yo creo que ustedes con este informe tienen muchísimo que aportar en la región. Entonces, muchísimas gracias. Y finalmente, agradecerle al Global Equality Fund, especialmente a nuestra oficial de programa Jessica Hoover, quien es a través de un proyecto que tenemos con ellos, se pudo financiar esta investigación y otras similares en América Latina. Entonces, muchísimas gracias a todos y continuamos trabajando. La foto. La foto, perdón, una foto. Leila nos pide, nuestra comunicadora, que sonriamos todos. Nos dicen. Leila, ¿nos avisas o Zuleika? Yo creo que ya. Ya, ok. Bueno, muchísimas gracias. Nos oímos. Un fuerte abrazo. Bye bye. Gracias, Víctor. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias, nos vemos.